Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero se encuentren bien. El día de hoy presentaremos el resumen de los 5 primeros capítulos de la obra del señor Daron Acemoglu y James Robinson, titulada ¿Por qué fracasan los países? Y es que esta obra en los últimos años ha cogido bastante fuerza, puesto que mediante esta obra podemos identificar cómo es que los países han evolucionado en su desarrollo económico dependiendo de ciertas variables internas o externas. ¿A qué nos referimos? Puede ser a variables como geografía, historia, religión, desarrollo económico respecto a las sociedades o a líderes que desarrollan algunas actividades o hechos que, válgase la redundancia, permiten el desarrollo económico. ¿Cómo es que algunas sociedades o países que están estrictamente juntos, como lo puede ser Estados Unidos y México, tienen un desarrollo económico tan diferente, uno más alto que el otro? Bueno, sin más que decir, vamos a analizar el primer capítulo. En este primer capítulo, los autores plantean la pregunta que da título al libro: ¿por qué algunos países son ricos y prósperos, mientras que otros son pobres y atrasados? ¿Cómo es esto posible? Los autores argumentan que la diferencia entre los países ricos y los pobres radica en sus instituciones. Las instituciones son las reglas, normas y organizaciones que gobiernan la vida en sociedad. Incluyen instituciones políticas, como es el sistema de gobierno, las leyes y los tribunales. Las instituciones económicas, como son los derechos de propiedad, el mercado y el Estado. Algo muy interesante es que los autores distinguen entre dos tipos de instituciones: las instituciones inclusivas y las instituciones extractivas. Las instituciones inclusivas son aquellas que permiten a todos los ciudadanos participar en la economía y la política en pie de la igualdad. Y las instituciones extractivas, en cambio, son aquellas que benefician a un pequeño grupo de personas, a menudo a costa de la mayoría. Bastante importante esta distinción, ¿no? Bueno, los autores también continúan sosteniendo que las instituciones inclusivas son el motor del crecimiento económico y del desarrollo. Las instituciones inclusivas crean un entorno en el que las personas pueden intervenir, innovar y crear riqueza. Esto conduce a un aumento de beneficios económicos y sociales para todos los ciudadanos. Por el contrario, las instituciones extractivas frenan el crecimiento económico y el desarrollo. Las instituciones extractivas desalientan la inversión, la innovación y el emprendimiento. Esto sucede con la distribución desigual de la riqueza y pobreza generalizada. Vemos que la definición de estos dos términos radica más que todo en la actualidad, ¿no? Pero ¿es en serio de todo cierto esto? Realmente vamos a ver por qué. Porque de hecho el primer capítulo entabla la relación desde la parte histórica. ¿Cómo así histórica? Bueno, pues los autores utilizan ejemplos históricos para ilustrar su argumento. Por ejemplo, comparando ciudades fronterizas de Estados Unidos y México, Nogales y Arizona, y Nogales y Sonora. Estas dos ciudades son muy similares en términos de geografía, clima y población. Sin embargo, la ciudad estadounidense es más próspera que la mexicana. Esto se debe a que las instituciones en Estados Unidos son más inclusivas que las instituciones en México. Los autores también incluyen que las instituciones son el factor más importante que determina el éxito o el fracaso de un país. Si los países quieren prosperar, deben crear instituciones inclusivas que permitan a todos los ciudadanos participar en la economía y política en pie de la igualdad. En el primer capítulo, los autores ponen ejemplos no ficticios, sino históricos, de cómo fue el tema de las colonizaciones, qué países colonizaron a quiénes y qué ideologías colonizaron en ese momento. En la lectura del primer capítulo podemos observar que de hecho lo que es la parte de la América Latina es bastante eh, desarrollada y colonizada por autores españoles, donde su ideología era extraer el oro, oro, plata, sin importar el costo de esto, sin importar que tuvieran que secuestrar, privar de su libertad e incluso asesinar a las personas o líderes indígenas de este momento. Poder desarrollar caminos, estructuras, poblaciones españolas en territorios latinoamericanos. Es que de esta manera es que en una evolución podemos ver que los países latinoamericanos, su desarrollo económico tienen un inicio bastante privatizado. En cambio, ¿qué sucedió en Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos es lo que es hoy, una potencia? El autor recalca que los colonizadores en Estados Unidos, de alguna forma, tienen una ideología
de incluir a los indígenas en su sistema político o en su sistema monárquico. ¿Pero de qué forma? Bueno, la visión primatizada era que de hecho se debía proteger o incluir a los líderes indígenas que piensan, cómo se desarrollan, y también que en este caso los esclavos fueran tratados como personas, que tuvieran derechos, que no se les fueran robados sus tesoros. Bastante contradictorio, ¿no? América Latina, robar. Estados Unidos, tener en cuenta. De esta forma, el primer capítulo muestra por qué es tan cerca y sin embargo tan diferente a los países, donde sus tres ideas principales eran diferenciar países ricos y los pobres, tomar en cuenta las instituciones inclusivas y las instituciones extractivas para así llegar a una conclusión. En el siguiente capítulo, pues en este capítulo los autores critican varias teorías, las teorías tradicionales del desarrollo económico, que atribuyen la pobreza de los países a factores externos, como la geografía, el clima o la cultura. En este caso, los autores argumentaban que estas teorías son simplistas y no tienen en cuenta la importancia de las instituciones. De hecho, es que las instituciones son las que determinan cómo se utilizan los recursos naturales, cómo se distribuye la riqueza y cómo se gestiona el gobierno. El capítulo ofrece ejemplos de países que han superado las condiciones geográficas desfavorables o la cultura tradicional para alcanzar el desarrollo económico. Por ejemplo, Japón es una isla con escasos recursos naturales, pero ha logrado convertirse en una de las economías más avanzadas del mundo. Pues, los autores concluyen que las teorías tradicionales del desarrollo económico deben ser revisadas para tener en cuenta el papel de las instituciones. ¿Cómo es que algunas teorías no funcionan y otras sí? Pues de hecho es de esta forma en que los autores engloban, exponen las teorías que se desarrollan en este momento histórico e incluso en la actualidad. Y más a esto se hablará en el tercer capítulo, donde el tercer capítulo se titula La creación de la prosperidad y la pobreza. En este capítulo los autores examinaron la historia del desarrollo económico para identificar los factores que han contribuido a la creación de instituciones inclusivas o extractivas. Los autores argumentan que las instituciones exclusivas son más probables de surgir en sociedades con un equilibrio de poder entre diferentes grupos sociales. Cuando no hay un equilibrio de poder, los grupos poderosos pueden imponer instituciones extractivas que beneficien a ellos mismos, como lo era la monarquía española. Los autores ofrecen ejemplos históricos de sociedades que han transitado en instituciones extractivas a instituciones inclusivas, por ejemplo, lo que es Inglaterra. Pasó de ser una monarquía absoluta a una democracia parlamentaria en el siglo XVII. Los autores concluyen que el desarrollo económico es un proceso complejo que depende de una variedad de factores, incluyendo la historia, la geografía y la cultura. Sin embargo, los autores sostienen que las instituciones son el factor más importante que determina el éxito o el fracaso de un país. Con esto es que se resume el tercer capítulo. ¿Y de qué hablará el cuarto capítulo? ¿Otro ejemplo? ¿Otro poder? ¿Otra ideología? Vamos por ello. En el cuarto capítulo, los autores examinan el papel de las pequeñas diferencias y las coyunturas críticas en el desarrollo económico. Pues el título de este capítulo es claro: pequeñas diferencias y coyunturas críticas en el peso de la historia. El capítulo argumenta que pequeñas diferencias en la historia y la geografía pueden tener grandes consecuencias para el desarrollo económico. Por ejemplo, una pequeña diferencia en la distribución de la riqueza puede determinar si una sociedad desarrolla instituciones inclusivas o extractivas. Los autores ofrecen ejemplos históricos de cómo pequeñas diferencias han tenido un impacto significativo en el desarrollo económico. Por ejemplo, la Revolución Gloriosa en 1688 en Inglaterra fue un evento relativamente pequeño, pero tuvo un impacto duradero en el desarrollo de instituciones inclusivas en ese país. El capítulo concluye que el desarrollo económico es un proceso no lineal, que está sujeto a la influencia de una variedad de factores, incluyendo las pequeñas diferencias y las coyunturas críticas. Tomemos en cuenta que no podemos ignorar factores pequeños dentro del desarrollo económico. No por algo que nosotros supongamos que es muy pequeño, no puede significar que en un futuro pueda tener un impacto significativo. De esta manera es que los autores
Dan por terminado este capítulo de su manera explícita, explicando ejemplos, definiciones e historia. En el capítulo quinto, el crecimiento bajo instituciones extractivas, es titulado de la siguiente manera: hemos visto el futuro y funciona. El crecimiento bajo instituciones extractivas. Pero analizando este título, ¿encontramos alguna correlación o asertividad frente a lo que hemos expuesto? Si sabemos que las instituciones inclusivas son las que mejor pueden desarrollar la economía a diferencia de las extractivas. Veamos qué nos quieren decir los autores. En este capítulo los autores discuten la posibilidad de que las instituciones extractivas puedan generar un crecimiento económico. Los autores argumentan que las instituciones extractivas pueden generar crecimiento económico a corto plazo, pero que este crecimiento es limitado y no sostenible. Las instituciones extractivas desalientan la inversión, la innovación y el emprendimiento, ya que los inversores y los empresarios no tienen garantía de que sus inversiones sean protegidas o que sus beneficios no serán expropiados por los gobernantes. Pero estos términos los vemos más en la actualidad y en el pasado. De hecho, sí. En el pasado también había inversionistas que invertían en ciencia, energía, electricidad, oro, recursos. Y es que de hecho los inversionistas también tenían el mismo pensamiento que la actualidad, que mis recursos, que mis utilidades, ganancias o que mi inversión no sea privatizada, sino que sea respetada, que sea una igualdad, que sea una sana competencia y no un monopolio. Además, las instituciones extractivas generan una corrupción y desigualdad, lo que también frena el crecimiento económico a largo plazo. Eso se ve en la actualidad. Los autores ofrecen ejemplos históricos de países que han experimentado crecimiento económico bajo instituciones extractivas. Sin embargo, los autores sostienen que este crecimiento ha sido limitado y no sostenible. Los autores concluyen que las instituciones extractivas son un obstáculo para el crecimiento económico a largo plazo. Si los países quieren prosperar, deben crear instituciones inclusivas que permitan a todos los ciudadanos participar en la economía y la política en pie de la igualdad. De esto podemos rescatar principales ideas de este último capítulo. Por ejemplo, las instituciones extractivas pueden generar crecimiento económico a corto plazo, pero este crecimiento es limitado y no sostenible. Las instituciones extractivas desalientan la inversión, la innovación y el emprendimiento. Y las instituciones extractivas generan corrupción y desigualdad. Vemos que las instituciones extractivas no son tan buenos como lo parece, y que para llegar a esta conclusión se optó por un debate o por argumentar de qué manera no es tan efectiva. Perfecto, chicos, este ha sido el resumen de los primeros 5 capítulos de esta obra de por qué los países fracasan. Les deseo una buena tarde y que estén muy bien.